En el turbio panorama de la dictadura venezolana, la corrupción no es un accidente, sino el combustible que ha mantenido en pie al régimen durante más de 2 décadas. Con el curso de los años, las figuras más prescindibles del esquema de la dictadura chavista han sido sacrificadas y exhibidas. En este iceberg hablaremos de los peores exponentes de la raza humana. Exponentes que están, a la fecha de hecho este documental, cercados militarmente por sus crímenes atroces. La estructura que vamos a analizar tiene figuras clave que integran o han integrado el chavismo en 5 niveles, ordenadas de menor a mayor gravedad, desde los lamebotas de la dictadura hasta líderes que orquestaron narcotráfico, traición, crímenes de lesa humanidad y delitos aberrantes como la pedofilia. Veremos en cada caso el contexto histórico, las fuentes y también los rumores corroborados por investigaciones internacionales, revelando cómo estos individuos no solo convirtieron a Venezuela en un estado fallido, sino que la degradaron a ser un engranaje del caos regional y en un soporte del narcoterrorismo internacional. Muchos de los que integran este iceberg, como ratas que abandonan un barco que se hunde, han delatado a sus socios y superiores. Llegaremos a ver pronto a todas las figuras de este iceberg en cárceles de Estados Unidos o, mejor aún, en cementerios de Venezuela. La historia tendrá la última palabra. Hugo Cabezas escaló en el chavismo como un burócrata leal, un perro lamebotas de los jerarcas a quien le regalaron la gobernación de Trujillo en los años del auge petrolero. Este idiota desagradable terminó envuelto en las sombras de la Corporación Venezolana de Guayana. Su implicación en tramas de corrupción surgió de contratos inflados con la empresa Cartones de Venezuela, donde Cabezas desvió fondos estatales destinados a infraestructura, dejando pueblos andinos sin recursos, mientras él, cuan cerdo ambicioso, robaba a 2 manos el dinero de los impuestos de la gente andina. Rumores persistentes lo ligan a una red de fraudes masivos con vínculos a figuras como Tarek al-Aizami, sugiriendo que su detención en 2017 fue un ajuste de cuentas interno para tapar robos mayores del alto mando chavista. En un estado donde la corrupción es endémica, Cabezas representa la capa superficial, un insecto alcahuete. Cristóbal Cornieles ascendió en la judicatura chavista como un engranaje silencioso del sistema de justicia, presidiendo el circuito judicial penal de Caracas durante años de represión selectiva contra opositores. Su corrupción se centró en la manipulación de casos para beneficio personal, alterando fallos que beneficiaban a allegados del régimen a cambio de sobornos disfrazados de donaciones. Rumores en Caracas lo acusan de favorecer a narcotraficantes chavistas, recibiendo propiedades lujosas en urbanizaciones. Su detención en el año 2019 se atribuye a riñas internas entre chavistas, traiciones. Hoy, olvidado en una celda, Cornieles, un perro lambiscón que en otros tiempos lamía las botas de sus amos chavistas y hoy tiene que reciclar su propio orín para no deshidratarse en una prisión venezolana, simboliza la punta del iceberg, un corruptor cuya ambición lo hundió, mientras los verdaderos titanes del régimen navegan impunes en yates financiados por los mismos vicios que él practicó. José Massimino Márquez ocupó un puesto clave en la Sala de Control de Delitos de Terrorismo,
un tribunal diseñado para etiquetar posts de internet de opositores al régimen como terrorismo. Este tipo aceptaba sobornos de padres desesperados que querían liberar a sus hijos por haber hablado mal de Maduro en internet. Quienes no le pagaban eran marcados como terroristas para ser torturados y desaparecidos en centros de detención, algunos incluso clandestinos. Se le acusa de haber acumulado una fortuna en criptomonedas mediante extorsiones. A los familiares de sus víctimas les pedía dinero para que a los detenidos no se los violara, torturara o matara en los centros de detención. Márquez pagaba a elementos del infame Tren de Aragua dentro del sistema penitenciario para que asesinara atrozmente a la gente cuya familia no le querían pagar los sobornos. Danilo Díaz Granados, un rostro juvenil del chavismo temprano, asumió el mando del Ministerio de Juventud bajo Chávez, prometiendo empoderamiento para la generación bolivariana con programas de becas y empleo. Como no se podía esperar otra cosa del chavismo, este tipo resultó ser un ladrón. Su desfalco de fondos públicos se materializó en contratos fantasmas para talleres formativos que nunca existieron, desviando millones destinados a jóvenes marginados hacia los bolsillos de grandes jerarcas chavistas. Se rumora que lavaba dinero chavista en Suiza mediante bonos falsos, y su matrimonio con la hija de Luis Miguel, sí, el cantante, es una fachada para ocultar transferencias ilícitas para evadir sanciones, según filtraciones de la OFAC, que es la Oficina de Control de los Estados Unidos, encargada de hacer cumplir estas sanciones. Díaz Granados encarna la corrupción ministerial como traición generacional. Robó sueños juveniles para lujos personales, contribuyendo al vacío que los colectivos armados llenaron con violencia. En un régimen que predica igualdad, él fue el hipócrita que escarbó para su élite. Abundan los testimonios de que, con esos fondos mal habidos, este repugnante sujeto costeaba una red personal de prostitución infantil para uso de él mismo y de sus más allegados. Hoy, exiliado y discreto, su historia advierte de cómo los jóvenes leales del chavismo se convirtieron en parásitos mientras el país se desangraba en pobreza. He aquí uno de los responsables de los apagones, Luis Carlos de León, chupamedias gris en la jerarquía de la empresa Electricidad de Caracas, quien manejaba contratos energéticos clave, posicionándose como guardián de la red eléctrica nacional. Su desfalco de 6,3 millones de euros en comisiones ilegales involucró sobreprecios en proveedores extranjeros que suministran maquinaria vital para la red eléctrica, dejando a Caracas con infraestructura obsoleta, ni más ni menos que la capital de un país. Para que quede claro, este tipo no compraba equipos para mantener funcionando la infraestructura eléctrica del país, sino que se robaba ese dinero, dejando a la central sin repuestos cruciales. Cuando se dañaba algo, la luz se iba por semanas. Por eso, la red eléctrica venezolana está en parte obsoleta y en parte destruida. A Luis Carlos de León se lo vincula a una red de sobornos en PDVSA que financiaba campañas chavistas, y su sentencia leve en Estados Unidos de solo 3 años se atribuye a delatar a otros chavistas. Acuérdate, este tipo dejó sin luz a hospitales y gracias a eso murió mucha gente. En Caracas su nombre evoca resentimiento. Mientras familias sufrían cortes, a menudo fatales,
Él disfrutaba de apartamentos de lujo donde organizaba fiestas sexuales que testigos protegidos han calificado como depravadas, pues abundaba la droga importada de Colombia de primera calidad. Luis Carlos de León es, a partes iguales también, un pedófilo, un ladrón y un traidor. Tú elige cuál de todas esas acusaciones es la peor. Álvaro Ledo Nas, director de proyectos en PDVSA, manejaba licitaciones multimillonarias para pozos en la faja del Orinoco. Su participación en el desfalco del caso Money Flight involucró transferencias de $100 millones a cuentas en Antigua, sí, un paraíso fiscal, disfrazadas como inversiones legítimas. Circulan historias de que este tipo usó sobornos para comprar propiedades en Miami gracias a sus nexos con cárteles narcoterroristas que lavaban ganancias petroleras en bienes raíces en el estado de la Florida. Ledo Nas operaba desde oficinas en Maracaibo, adjudicando contratos a Odebrecht a cambio de comisiones que financiaban su estilo vulgar de alta sociedad caribeña. Según la justicia portuguesa, su trama formó parte de un esquema que evaporó $2.000 millones de PDVSA, contribuyendo a la quiebra de la empresa estatal en el año 2017. Para que quede claro una vez más, este malviviente robó $2.000 millones, contribuyó al quiebre de una de las empresas petroleras más grandes del mundo y se dio la vida de un rey a costa de perjudicar a cientos de miles de personas, trabajadores de PDVSA incluidos. Ledo Nas fue sentenciado a 10 años de prisión. Venezuela ha sido sancionada internacionalmente por ser un estado narcoterrorista. Pero, ¿quién era el alcahuete del régimen que hacía sobrevivir a la dictadura durante las sanciones internacionales? Te presento a Pedro Maldonado, asesor sombra de Tarek El Aissami en los ministerios de energía. Este tipo era el facilitador de contratos preferenciales que inyectaban oxígeno al régimen en crisis. Pero lo gracioso es que, aun cuando los chavistas escudriñaban planes de emergencia para inyectar dinero y salvar a su propio gobierno, aún así robaron dinero de su propio salvavidas. Los tipos robaban incluso cuando intentaban usar ese dinero para salvarse. La corrupción de Maldonado fue estúpidamente espectacular. Como lamebotas personal de El Aissami, su rol era el de ejecutor discreto, protegiendo al jefe mientras él mismo acumulaba en silencio. Su confesión bajo custodia, traicionando a los jerarcas chavistas a los que una vez sirvió, lo salvó de penas eternas. José Ramírez fue una pieza clave durante el intento desesperado del régimen por evadir sanciones con cripto. Al final, su corrupción en la emisión y venta ilegal de criptomonedas estatales no benefició a la dictadura. Pero, ¿por qué fracasó el plan chavista de las cripto? ¿Acaso fue un mal plan? No, el plan fue de hecho exitoso, pero fracasó porque este tipo traicionó a Maduro y se robó gran parte del capital que iba a dar oxígeno al régimen. ¿Lo tenemos que odiar o darle las gracias? ¿Es complicado? José Luis Ramírez desvió fondos para campañas y lujos propios. Se comenta que organizaba fiestas sexuales y orgías con participación de menores de edad. Vendía criptos a narcotraficantes para financiar al régimen
y huyó a Estados Unidos con maletas de efectivo antes de su captura en el año 2023, según alertas de Interpol. Este malviviente vivió en Dubái navegando en yates de lujo, mientras miles de venezolanos perdían ahorros en la quiebra cripto. Capturado finalmente en Estados Unidos, como todas las figuras del régimen, este tipo traicionó a todos sus amigos y socios con tal de reducir las consecuencias de toda su carrera criminal. Hoy paga por ladrón, pero lamentablemente no por pedófilo, cosa que también es. Edilberto José Molina Molina, viceministro en el Sistema Integrado de Policía, era el arquitecto de crear rutas narco desde los llanos hasta puertos caribeños para que los narcotraficantes pudieran pasar toneladas de droga. Edilberto no solo fue una prostituta de los grandes capos narcos del Caribe. Su corrupción en contratos de seguridad y equipamiento policial incluyó sobreprecios en chalecos y drones. Parte de ese dinero lo regalaba a los cárteles de droga para congraciarse con ellos. Es decir, para beneficio propio, el tipo le regalaba plata de los contribuyentes venezolanos a los narcos. Varias acusaciones lo ligan a alertar a narcos sobre redadas y se rumora que facilitaba envíos de cocaína desde su puesto en la Oficina Nacional Antidrogas usando aviones militares para vuelos, entre comillas, humanitarios. Hasta ahora, en el iceberg, hemos visto a las perras de los jerarcas chavistas. Pero Edilberto José Molina Molina fue la perra de los grandes narcos regionales. Molina operaba desde el Ministerio del Interior, adjudicando licitaciones a proveedores chinos a cambio de porcentajes que financiaban colectivos en Aragua, siendo uno de los fundadores del infame Tren de Aragua. Rumores lo señalan como nexo con la guerrilla colombiana del ELN, intercambiando inteligencia por protección en zonas fronterizas. Sancionado por la Unión Europea, Molina vive con bajo perfil en Bogotá, un monstruo chavista que hoy existe a la buena de hacerse el estúpido para no ser reconocido en público. Aquí lo tienen. Véanle bien la cara. Martín Olivares, funcionario del SEBIN durante la era de las torturas sistemáticas, usaba su cargo en inteligencia para orquestar operaciones encubiertas que mezclaban espionaje con lucro ilícito. Su lavado de dinero procedente del narcotráfico involucró colaboración con funcionarios venezolanos para canalizar ganancias a Europa vía Málaga. Es conocido como el narco del SEBIN y compró apartamentos en Barcelona literalmente con cocaína. Se sospecha de su rol en asesinatos de testigos que amenazaban exponer la trama, algunos de los cuales aparecieron descuartizados. Desde las oficinas del Helicoide, el centro de tortura más grande de Occidente, Olivares filtraba datos a cárteles a cambio de sobornos, facilitando cargamentos que salían de Venezuela disfrazados de ayuda humanitaria. Investigaciones españolas lo vinculan a 50 millones lavados en inmobiliarias catalanas, parte de su esquema que financió la represión post-2017. Se dice que su caída en el año 2018 fue por delaciones internas porque, como todos sabemos, entre ratas se matan. Francisco de Freitas Flores, sobrino de Cilia Flores, creció aprendiendo que el poder familiar es licencia para impunidad. Su intento de traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos
disfrazada como comida en maletas diplomáticas, fue frustrado en 2015 en Nueva York, exponiendo a la narcofamilia de Maduro y también exponiendo que este tipo en particular es más tonto que girar el cuadrado del Tetris, porque semejante plan era en pares malo y estúpido y estaba destinado a fracasar para cualquier persona con más de 2 dedos de frente. Hay sospechas de que los narcosobrinos de Cilia Flores eran solo la punta de un iceberg familiar y se rumorea que su liberación condicional fue por delatar rutas de Maduro a la DEA. De Freitas usaba el apellido Flores para blindar envíos desde el aeropuerto de Maiquetía, coordinado con sobrinos de altos mandos para inundar el mercado estadounidense. Sentenciado a 18 años de cárcel, su caso, junto al de su primo, reveló cómo el chavismo nepotista fusiona la familia con el cártel. No son seres humanos, son primates narcotraficantes. Uno podría creer que un plan tan estúpido como el de los 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos fue una trampa que le tendieron, pero no. El tipo tiene un muy largo historial como narcotraficante y un más largo historial aún como un tipo increíblemente idiota. Antonio Campos Flores, primo de Francisco y sobrino de Cilia Flores, compartía el mismo pedestal de privilegio chavista, usando el linaje para audaces aventuras criminales. Su intento de narcotráfico masivo a Estados Unidos, similar al de su familiar, involucró 800 kilos de cocaína en envíos diplomáticos. Es decir, el tipo aprovechaba los envíos diplomáticos de Venezuela para traficar droga y meter algo de plata a sus propios bolsillos. Este imbécil destruyó por completo la poca reputación que le quedaba a Venezuela por su ambición personal y estúpida. Este tonto útil, eslabón débil en su propia familia, fue capturado en 2015 y sentenciado a 18 años de prisión en Nueva York. Rumores lo vinculan a minería ilegal en el arco minero con el cártel de los soles, usando el ciclismo como fachada para lavado de ganancias sucias. Se dice que hoy se pudre en la cárcel porque su familia ya no lo llama ni se acuerda de él. De hecho, en Venezuela, los propios chavistas se robaron todo el dinero de Antonio Campos Flores. Así son ellos. Rafael Ramírez presidió PDVSA de 2004 a 2014, convirtiendo la joya venezolana en botín personal durante los mandatos de Chávez y Maduro. Su desfalco de 11.000 millones de dólares involucró lavado en la banca de Andorra mediante Overdraft, con contratos ficticios que saquearon reservas para campañas y lujos. Se rumora que orquestó el mayor robo de PDVSA con la constructora brasileña, y las acusaciones señalan pagos secretos a su hermano para tapar huellas. Ramírez operaba como virrey del petróleo, adjudicando bloques a aliados iraníes y rusos a cambio de comisiones que financiaron su exilio opulento en Italia. Según la justicia andorrana, su red lavó 1.200 millones en villas y yates, contribuyendo al colapso de PDVSA que hoy produce menos de un tercio de su capacidad. Exiliado tras discusiones con Maduro, Rafael Ramírez delata selectivamente para sobrevivir. Es decir, es un auténtico traidor de la corte chavista y un ser repugnante que evidencia que la lealtad entre chavistas no existe. Este excremento humano vive en Roma bajo protección italiana. Muchos de los chavistas en el poder preferirían verlo muerto antes de que siga hablando.
Diosdado Cabello, eterno guardián del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, es el cerebro militar del chavismo, ascendiendo desde golpista fracasado en el año 1992 a señor de la represión en la actualidad, la cual ha ejercido incluso de manera personal, cosa de la cual se siente orgulloso. En ciertas ediciones de su programa Con el Mazo Dando, Cabello llegó a confesar que le causaba placer sexual fracturar el cráneo de lo que él llamó traidores a la patria y que en realidad no eran más que simples opositores. Su conspiración narcoterrorista para importar cocaína y socavar a los Estados Unidos lo corona como uno de los capos en el cártel de los soles, con acusaciones de traficar toneladas vía puertos controlados. Hay rumores de que domina el cártel con su familia y se sospechan nexos con Odebrecht para campañas sucias contra opositores, financiadas por sobornos de $100 millones a políticos y candidatos fuera de Venezuela. En Venezuela, Cabello es el verdugo supremo. Su show de televisión difama mientras sus redes matan, contribuyendo al éxodo y a la dictadura mediática. Cabello fusionó Estado con mafia, robando soberanía para terror. Su rivalidad con Maduro amenaza fracturas internas. A Diosdado Cabello se le acusa de ser un pedófilo y de organizar fiestas valuadas en cientos de millones de dólares, donde participan prostitutas tan jóvenes como de 12 a 14 años en el mismo hogar donde vive su propia hija, Daniela Cabello. Diosdado Cabello es, por lejos, una de las figuras más vomitivas del régimen. Hoy, cercado y con pocas esperanzas, podría aparecer en una bolsa negra, pues es un tipo muy odiado, o tal vez ir a la cárcel. Por lo cual, su famoso show Con el Mazo Dando probablemente pronto se convertirá con el mazo adentro. Tarek El Aissami, vice de Economía y exgobernador del estado de Aragua, es el alquimista del caos financiero chavista, convirtiendo divisas en fortunas narco. Su liderazgo en narcotráfico masivo y lavado de cientos de millones en el cártel de los soles involucró rutas desde los campos de cultivo de las FARC en Colombia hasta las pandillas de Estados Unidos, con la divisa cripto conocida como Petro como velo. Se dice que Tarek está desaparecido, entre comillas, en una cárcel militar por traicionar a Maduro y que su trama PDVSA Cripto robó miles de millones en petros que fueron vendidos a los iraníes para eludir sanciones comerciales. Es uno de los responsables de haber vendido uranio altamente enriquecido a Irán de forma ilegal, camuflándolo como petróleo. Sus planes fallidos son una de las razones por las que Venezuela está a punto de ser intervenida militarmente. Instrumento vital para la destrucción del régimen chavista, Tarek El Aissami no es una mente maestra. Es más bien un pobre idiota, un infeliz que orquestó su propia destrucción, pues fue usado como un condón y luego traicionado como un perro. Este tipo es tan salame, que también orquestó, sin tener idea, la caída de la dictadura. Este hombre hizo más por destruir al chavismo que la ONU. Nicolás Maduro, chofer de Chávez, elevado a hijo eterno, preside el narcoestado más ruin y detestable de América, dirigiendo una conspiración narcoterrorista para traficar cocaína y financiar terrorismo con las ganancias. Acusado por los Estados Unidos de inundar sus calles con toneladas de droga vía el cártel de los soles,
lava miles de millones en criptomonedas y oro. Se afirma que le ha estado haciendo llegar fortunas a sus famosos narcosobrinos a cambio de silencio. Pero la lealtad no es algo común en el régimen, ni siquiera entre familiares. Las ratas no respetan ni a su propia familia. Nicolás Maduro orquesta todas las maniobras criminales de la dictadura desde su guarida en Miraflores, usando a las Fuerzas Armadas para vuelos narco y para ejercer una represión que mató a más de 8.000 personas nada más en materia de protestas. Su reciente fraude electoral y el éxodo de 8 millones de venezolanos son solo algunos de sus frutos podridos en un régimen que lleva robados 300.000 millones de dólares de acuerdo a la fuente Inside Crime. Estados Unidos ofrece por él millones de dólares de recompensa y en este momento estrecha el cerco en torno a Venezuela con el objetivo declarado de capturarlo. Impune aún, Maduro es el coloso del abismo. Su historia, el Requiem de Venezuela, clamando intervención para romper el hielo eterno. Él es el fondo del iceberg, lo más oscuro, lo más podrido, lo más hundido. Y en este momento se encuentra rodeado por tropas que tienen órdenes de capturarlo. Muchos creen que está intentando negociar su salida, pero a Donald Trump, al parecer, se le terminó la paciencia con este despreciable sujeto que no solo le inunda el país de drogas, sino que, con las ganancias, ha armado enemigos acérrimos de Estados Unidos, como por ejemplo Irán. ¿Quieres saber lo peor? Muchas fuentes indican que Nicolás Maduro ni siquiera nació en Venezuela, sino en Colombia. Esto es lo que trajo el famoso socialismo del siglo XXI. Gente de otros países, estén advertidos y advertidas. Quizá al momento que veas este video, este sujeto ya haya sido capturado o muerto. Si es así, con inmensa alegría simplemente escribe sí, ya fue capturado o sí, ya está muerto. Hazlo en los comentarios y celebra por nosotros los venezolanos y por la hundida y malherida Venezuela. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.